El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje con los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Cuando uno empieza a leer los evangelios, los 4 evangelios del Señor Jesucristo, el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno al leer los evangelios se da cuenta que 1/3 del ministerio del Señor Jesucristo le podemos observar como Él tenía confrontación con esos poderes inmundos, poderes diabólicos. Jesucristo en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, Él aparece echando a los demonios de una persona. Y terminando el Evangelio de Marcos, de nuevo dice: estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera los demonios. Echar fuera demonios es algo normal, o tenía que ser algo normal para nosotros cristianos. Absolutamente normal. No todos los días seremos atacados por esos poderes diabólicos, pero antes o después sí serás atacado. Te lo puedo asegurar. Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos todos, el apóstol Juan, todos tuvieron experiencias con poderes diabólicos. Jesucristo le dio a los apóstoles, le dio autoridad y poder. Como dice en Lucas 9, versículo 1, le dio autoridad y poder para echar los demonios fuera. Echar demonios fuera no es nada de otro mundo. Es interesante que cuando la Biblia habla de librar a las personas, no habla de exorcismo. Esa palabra exorcismo aparece solo una vez y aparece en la carta de los Hechos, capítulo 19, pero no hablando de los cristianos, sino de 7 hijos de un cierto Esquefas, sumo sacerdote, que observaron al apóstol Pablo como él echaba fuera los demonios.
Ellos lo copiaron y cuando intentaron echar fuera a un espíritu inmundo de una persona, ese espíritu dijo: a Jesucristo le conozco y también conozco a Pablo. Pero una pregunta: ¿quién sois vosotros? Ahí te das cuenta que los demonios te conocen. Pero quiero traer un equilibrio primero. Es muy importante para nosotros cristianos, algo muy importante, y es esto. Entre nosotros cristianos, seas católico, evangélico, presbiteriano, adventista, pentecostal, ortodoxo, lamentablemente hay dos extremos, y ambos extremos no son buenos. Hay un extremo que ignoran completamente el mundo espiritual, ignoran completamente la necesidad de vez en cuando reprender a esos poderes diabólicos. En absoluto. El otro lado, hay otro extremo, que es que detrás de cada problema ven un demonio. Todos están endemoniados. Si alguien se va de la iglesia, estaba endemoniado. Si alguien hace algo mal, está endemoniado. Si hay un problema, está endemoniado. Y así no es la cosa, querido. Así no es. ¿Existen demonios? Claro, por supuesto. Pero no todos los días tú vas a tener un encuentro con los demonios. Los demonios pertenecen a un reino oscuro, malo, que es el reino de Satanás, que Jesucristo por primera vez y tan claramente reveló en Mateo capítulo 12, versículo 26. Allí habló del reino de Satanás. Pero en el versículo 28 de capítulo 12, habló del reino de Dios. ¿Por qué Jesucristo podía echar los demonios fuera? ¿Por qué? Porque hoy todavía los demonios solo se someten al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los demonios pertenecen a un reino diabólico, malo, oscuro, perverso, invisible, pero con unos poderes oscuros tremendos. El reino de Satanás no es el infierno. El infierno, en hebreo, Gehenna, luego hay otro nombre en griego que se llama Hades. No puedes confundir lo que es el infierno con el Hades. Hades es como una cárcel preventiva donde las personas y los demonios van antes que venga el día del último juicio final. Cuando en el último día suene una trompeta, dice la Biblia, Jesucristo vendrá como el Cordero que se sienta sobre un trono blanco. Vendrá un día donde sonará en todo el universo una trompeta y los cielos se van a abrir y del trono y del cielo un trono blanco vendrá a la tierra. Ese trono ya existe. Se llama el trono de la gracia. Y ese trono de la gracia, donde ahora toda persona que se acerca a ese trono recibirá perdón, recibirá la gracia, la restauración. En algún momento, cuando suene la trompeta, entonces ese trono de salvación se va a convertir en el trono del juicio. Ahora todavía puedes recibir perdón, restauración para tu vida a través del Señor Jesucristo. El día del juicio, el último juicio, o como dice en griego, el juicio más joven, porque al último hijo de una familia es el más joven, es el último que nació. Por eso cuando la Biblia habla del último juicio, habla del juicio más joven. Y cuando suene la trompeta, entonces los cielos se van a abrir y Jesucristo regresará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a suceder. Y cuando venga Jesucristo, todos los muertos, dice el Apocalipsis, en el mar,
en la tierra, en todo lugar, van a resucitar para ser juzgados en el último juicio. Algunos serán juzgados para la eternidad en el infierno. El que no conoció a Jesucristo ahora como Salvador, algún día le va a conocer como juez. Porque Dios el Padre, Él no le dio a nadie otro el juicio. No es el Padre que juzga, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene todo el juicio, para que todos honren a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo regrese de nuevo, se sentará sobre ese trono y todos serán reunidos delante de ese trono. Algunos para la condenación eterna, otros para la recompensa eterna. La pregunta es, ¿cómo puedo yo ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para ir al cielo? Es una pregunta que le hicieron bastantes personas a Jesucristo. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para ser salvo, para ir al cielo, para recibir el perdón de los pecados, es algo que nosotros no podemos hacer nada. La salvación es un regalo. Dios el Padre se acerca a ti por su Santo Espíritu, por su gracia. Él te acerca a la salvación. Si tú recibes por fe a Jesucristo en tu corazón y ese perdón provoca una transformación de tu carácter, de tu vida, entonces tú recibes la vida eterna. En el momento, justo en el momento, no después, no detrás de no detrás de las obras, en el momento que tú dices, Señor Jesucristo, por favor, perdóname, ven a mi vida, en ese momento vas a ser salvo. Y Él te perdona todos los pecados. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo un momento. Si tú vas en el coche, si estás en casa, si estás trabajando, vamos a hacer esta oración ahora y luego seguimos con el estudio bíblico. Vamos a hacer ahora esta oración para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a tu vida, te perdone todos los pecados y recibas la vida eterna. Si quieres recibirlo ahora, te animo que ores conmigo, que digas, Señor Jesucristo, quiero pedirte de todo corazón que tú me perdones, Señor. Que me perdones todos mis pecados. Y te pido, Jesucristo, que me ayudes, que me salves, que me purifiques, Señor. Y yo te recibo, Jesucristo. Ahora te recibo, Señor, en mi corazón como Salvador. Y yo creo de todo corazón, Señor, que tú eres Jesucristo, el único Hijo de Dios, el único Salvador, la única puerta y el único camino hacia el Padre. Gracias, Señor Jesús, que ahora he recibido el perdón y he recibido la vida eterna. Amén. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, uno sin darse cuenta nace de nuevo. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, sin darse cuenta, es trasladado del reino de Satanás al reino de los cielos. En el momento que tú recibes a Jesucristo, el reino
el reino de los cielos viene a tu vida. Y esa es la cosa, que todos los milagros de Jesucristo, la multiplicación de los panes, tener poder sobre la naturaleza, sanar enfermos, incluso resucitar a muertos, todo eso ya se podía observar en el Antiguo Testamento. Hacer milagros con la naturaleza lo hizo Moisés, lo hizo Josué, lo hizo Elías, lo hizo Eliseo, lo hizo el profeta Samuel. La multiplicación de los panes, algo semejante que Moisés experimentó 40 años en el desierto, todas las mañanas cuando venía el maná. Todos los milagros de Jesucristo de alguna forma se pueden observar en el Antiguo Testamento, pero había algo que llamó la atención. Había algo que hasta entonces nadie lo hizo así. ¿Qué era? Jesucristo fue el primero que podía echar los demonios fuera. ¿Por qué? Porque con Jesucristo vino lo único que los demonios tiemblan, lo único que los demonios temen, lo único que Satanás teme profundamente. ¿Qué es lo que vino con Jesucristo? Con Jesucristo vino el reino de los cielos. Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo de Dios, nacido por el Espíritu Santo de Dios, usado por el Espíritu Santo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, con él vino el reino de los cielos, el reino de Dios. Y los demonios tiemblan delante del reino de Dios. Tanto que según Mateo capítulo 13, versículo 19, es lo único que ellos intentan robar, la palabra del reino. Porque el reino de Dios es lo único que Jesucristo dijo que teníamos que buscar. Él nunca dijo, buscad riquezas. Él nunca dijo, buscad avivamiento, como en muchos sitios lo veo. Estamos buscando avivamiento. Jesucristo nunca dijo que busques avivamiento. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la de una religión. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios que domina por la gracia. Tienes que saber que con Jesucristo el cielo vino a la tierra. Con Jesucristo el Espíritu Santo vino a la tierra. Con Jesucristo el reino de los cielos vino a la tierra. Quiero dar una anécdota pequeña. Cuando tú lees los 4 evangelios, puedes leer que Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Interesantemente, en el Evangelio de Mateo usa un término que se llama el reino de los cielos. En los otros evangelios, Marcos y Lucas y Juan, habla del reino de Dios. El reino de Dios aparece con muchos nombres. El reino celestial, el reino eterno, el reino presente, el reino de su amado Hijo. Pero Jesucristo usó principalmente estos 2 términos. 32 veces habló en el Evangelio de Mateo del reino de los cielos. Pero también habló del reino de Dios. ¿Qué es eso, el reino de Dios? El reino de Dios fue prometido en el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44. Ahí Dios prometió un reino que iba a destruir todos los otros reinos, supuestos reinos. Cuando dijo el profeta Daniel que fue dado la palabra, dijo, el Dios del cielo
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y ese reino desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos. Queridos, el reino de los cielos, el reino de Dios, es el reino que destruye las obras del diablo. El reino de Dios ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Un día le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y él le dijo en Lucas 17, versículo 20, ¿cuándo? No. El reino ya está entre vosotros. Para Jesucristo, el reino era tan importante que habló 105 veces del reino. Empezó hablando del reino, Mateo 4:17, y terminó detrás de su resurrección, hablando del reino, 40 días detrás de su resurrección. El reino de Dios, el reino de los cielos, el poderoso reino, es el reino es nuestra herencia. Jesucristo, Él dijo que Dios el Padre, Él quiso que nosotros recibimos ese reino. Pero para que nosotros recibimos el reino, primero lo tuvo que recibir Jesucristo. Cuando Jesucristo se hizo carne, cuando el Verbo se hizo carne, Jesucristo, el Verbo se convirtió en un hombre. Jesucristo era completamente Dios, pero a la misma vez era completamente hombre. Él era hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. Me explico. Hoy, una de nuestras secretarias, Sonia, me dijo, ya soy española, me han dado el DNI español. Ella nació en Paraguay y a ella le encanta el mate y la comida de Paraguay, y habla el guaraní. Ella es de naturaleza de Paraguay, pero de identidad es española. Lo mismo era Jesucristo. Él era de naturaleza hombre, pero también a la misma vez completamente Dios. Para que nosotros recibimos el reino, porque Dios el Padre, en el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 18, Él prometió que nosotros íbamos a recibir el reino. Dijo, después recibirán el reino los santos. Quiero dar una anécdota muy importante. El profeta Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta el final de Daniel capítulo 7, versículo 27, todo el profeta Daniel, hasta el versículo 28, mejor dicho, hasta el Daniel 2, 4, hasta Daniel 7, 28, ¿sabías que no está escrito en hebreo? Está escrito en arameo. Es el pasaje más largo del Antiguo Testamento que no está escrito en hebreo. Está escrito en arameo. Y es interesante porque en ese pasaje no aparece tanto Israel, sino habla de los santos del Altísimo. ¿Quién son los santos del Altísimo? Los santos del Altísimo son los que han sido santificados por el perdón de los pecados a través de Jesucristo. En el momento que tú le pides perdón a Jesucristo, Él te perdona y Él te santifica. Por eso, tú y yo somos los santos del Altísimo. Y Daniel le fue revelado que Dios quería enviar un reino, pero ese reino
vino a destruir todos los otros reinos. El reino de Dios desmenucerá. El reino de Dios tiene poder. No hay ningún partido político, no hay ninguna nación, no hay ningún imperio que pueda resistir al reino de los cielos. El reino de los cielos domina sobre todo. Como dice Salmo 103, versículo 19, el Señor Adonai Elohim, Yahvé Jehová, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios está aquí. Es el reino de Dios, el reino de los cielos. En Daniel 2:44, ese reino fue prometido. En Daniel 7:13-14, ese reino fue entregado a su Hijo Jesucristo, al Hijo del Hombre. Y cuando Jesucristo recibió el reino, Él nos lo dio a nosotros. A nosotros. ¿Sabías que el reino de Dios es nuestra herencia? Lo podemos leer en Mateo capítulo 25, versículo 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Y ahora oíd estas palabras, que estaba preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Queridos, el reino es tu herencia. En Lucas capítulo 12, versículo 32 dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido de daros el reino. Es el reino de Dios que está aquí. ¿Sabéis que el reino no se edifica? No hay ningún versículo que diga que el reino de Dios se esté edificando. Es la iglesia que se edifica, pero el reino se recibe por fe. Por eso, cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino el Mesías Jesucristo, con Él vino todo el reino de los cielos, el reino de Dios, el poderoso eterno, el presente, el preexistente, el venidero reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de los cielos es algo geográfico, pero el reino de Dios es el poder del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos. El reino es el reino que los violentos arrebatan el reino de Dios. Un día, Jesucristo se levantó por la mañana a orar. Según Marcos 1, versículo 35, se levantó cuando era muy oscuro. Él se levantó a orar. Cuando se levanta a orar, la gente le busca. Y le dice, Señor, quédate con nosotros. Y dice en versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y ahora oye esta palabra, porque para esto he sido enviado. Jesucristo fue enviado para predicar el reino. En Mateo capítulo 10, versículo 7, en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, lo mismo hizo con sus discípulos. Dijo, id y predicad el reino de Dios. Predicar el reino de Dios significa anunciar que el reino está presente. Queridos, mirad, no son tu forma de orar. Vamos, por favor, por el amor de Dios. No son tus racamatás, no son tus formas religiosas, por el amor de Dios. De verdad, queridos, de verdad, ¿alguien me va a contar qué santidad significa la ropa que llevas? ¿Really? ¿De verdad me vas a contar eso? O cómo llevas el pelo, o si llevas las faldas largas, o si llevas un velo. Hey, come on, ¿de verdad me vas a contar eso? Vamos.
Es el hombre interior que tiene que estar purificado con la preciosa sangre de Jesucristo. Luego uno se viste decente. Pero no existe vestidura santa y vestidura que no es santa. Las cosas de Dios, el reino de Dios no tiene que ver con comida ni bebida, como dice Romanos capítulo 14, versículo 17, sino con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es la atmósfera del reino de los cielos. Y el reino de Dios significa que Dios, el Padre, de nuevo gobierna a través de ti. ¿Cuál es el poder del reino de Dios? Es la gracia. ¿Cuál es el trono de ese reino? Según Hebreos 4:16, es el trono de la gracia. El reino de Dios domina por la gracia de Jesucristo. El reino de Dios, queridos, el reino de Dios es nuestra herencia. Hay dos herencias que los cristianos han recibido. Según Mateo 25, versículo 34, y según Lucas 12, versículo 32, el reino de Dios es nuestra herencia. Pero, según Hechos versículo 20, versículo 32, y 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, la gracia es nuestra herencia. Mire, querido oyente, mire, le quiero asegurar una cosa, mire. El día que tú le pides perdón a Jesucristo, que tú le pides que Él te ayude, el día que tú digas, Señor, ayúdame, el día que tú le pides que Él te salve, quiero decirle de todo corazón, a partir de ese día, su gracia se acerca a tu vida y nunca más el poder de la gracia de Jesucristo se va a alejar de tu vida. Está la gracia de Jesucristo, está aquí. ¿Quieres oír una cosa linda? Según Salmo 33, versículo 5. Según Salmo 119, versículo 64. Toda la tierra está llena de la gracia. Según Salmo 108, versículo 4. Tu gracia es más grande que los cielos. Solo hay una cosa que es más grande que los cielos, que es la gracia de Jesucristo. Y querido, si eres católico, evangélico o de otra denominación cristiana, que nunca se te olvide, tú vives de la gracia, de la infinita gracia, de la eterna gracia, de la presente gracia. ¿De qué gracia estamos hablando? Es la gracia del Señor Jesucristo. Es la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tú y yo estamos en el reino de los cielos. Queridos, el reino de Dios tiene un poder que los demonios tiemblan. Dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice Jesucristo, mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Todo lugar que uno pide, Padre, venga a tu reino, los demonios huyen. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el reino lleno de ángeles, serafines, cherubines, el reino de su presencia, el reino de su gracia. Cuando Jesucristo, Él regresa, como hemos leído en Marcos capítulo 9, Él regresa del monte que nosotros le llamamos monte de la transfiguración. Pero Jesucristo nunca fue transfigurado. No. La palabra que aparece en griego es metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis. Me explico, tú conoces la metamorfosis, ¿me explico? Cuando un gusanito, detrás de comerse unas cuantas hojas,
se va a una rama y se convierte en un cocón. Yo creo que en español le llamáis capullo, ¿ok? Y ese cocón tiene hilo de seda hasta 8 kilómetros. Y ese gusanito provoca, o no sé cómo decirlo en español, hace como un cocón, un capullo de seda y se esconden dentro. Y en dentro, de repente hay una, no transformación, sino una transsubstancia. ¿Me explico? Cambia de sustancia. Y ese gusanito se convierte en una mariposa. Eso es metamorfosis. Una metamorfosis. Esa palabra metamorfosis aparece en el Nuevo Testamento 4 veces. 2 veces habla de Jesucristo y 2 veces de nosotros. La Biblia dice que cuando Jesucristo, en aquel monte de la transfiguración en español, cuando Él estuvo en aquel monte, Mateo capítulo 17, Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 9, cuando Él estuvo en aquel monte, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, como ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. ¿Sabías que la oración te purifica? ¿Sabías que la presencia de Dios te santifica? Cuando estás con el Señor, toda tu vida es traspasada con esos rayos X del amor de Dios, de su gracia, de su poder. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando Moisés estaba con Dios el Padre, cuando él bajó del monte, él no se dio cuenta, pero su rostro estaba alumbrando, radiando la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que la gente se escapó por miedo. Eso es bajo la ley. Cuando Jesucristo, con quien vino la gracia, la verdad, cuando Él viene del monte de la metamorfosis, ¿sabe lo que yo creo de todo corazón? Que Jesucristo allí en el monte, allí cuando se le apareció Elías y Moisés, Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento y Moisés presenta a la ley y los profetas. Un término que podemos leer varias veces en los evangelios, la ley y los profetas. Cuando el representante de la ley, Elías, y el representante de los profetas, Elías, y el representante de la ley, Moisés, cuando ellos se aparecen a Jesucristo, de repente una nube en la cual estaba Dios el Padre se acercó y le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago: este es mi Hijo amado, a él oíd. No a Moisés, no a Elías, a él. A él. El rostro de Jesucristo estaba alumbrando. Lo dice la Biblia, que el rostro de Jesucristo alumbraba tremendamente. Es impresionante lo que pasó en aquel monte. Cuando regresan del monte para abajo, ¿te acuerdas? Que cuando Moisés regresó del monte, la gente se escapó. ¿Quieres oír lo que pasó con Jesucristo? Cuando Él bajó del monte, la gente, viéndole, se asombró y corriendo hacia Él. ¿Sabes qué? La gloria de la ley le trae temor a la gente. La gloria de la gracia atrae a la gente. Y un hombre se le acercó: Maestro, traje a ti mi hijo, pero como tú no estabas,
como tú no estabas, se lo llevé a tus discípulos, porque yo pensaba que si alguien está contigo, se llama cristiano, también puede hacer las mismas obras. Pero no pudieron. Ellos no pudieron echar fuera el demonio. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Con quién Jesucristo se molestó? ¿Con el demonio? ¿Con el niño? ¿Con el padre? ¿O con los discípulos? ¿Sabes con quién Jesucristo se molestó? Con los discípulos. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesucristo no se enfadó con el demonio, ni con el niño, ni con el padre, sino con aquellos que se llaman cristianos y no tienen nada del poder de su maestro. Queridos, acuérdate que el reino de Dios, primera carta de Corintios capítulo 4, versículo 20, no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, queridos, cuando en Alemania, yo con mis amigos gitanos, con quien yo había crecido, éramos una manada de locos, esa es la verdad. Una manada de desorganizados. Yo, el peor de todos. Éramos caotas. Había incluso algunos que predicaban y fumaban. Y habían algunos que predicaban y luego hacían chanchullos con el IVA, sin IVA, que esto, lo otro. Yo me crecí, yo estaba ahí. ¿Sabes qué era impresionante? Sabíamos poco de la Biblia, pero teníamos un hambre de Dios impresionante. Algunos de nosotros todavía fumaba, bebía, engañaba por ahí. Pero ¿quieres saber una cosa? Había un poder del Espíritu Santo ahí que daba miedo. En aquellos tiempos, yo me acuerdo, hasta hoy, no había enfermedad que el Señor no sanaba entre nosotros. Era impresionante. Es que impresionante. No hay palabras. Me acuerdo de un hermano con un diabetes muy, muy, muy fuerte, tan fuerte diabetes que estaba perdiendo la vista. Y oramos por él y se sanó. Otro vino con muletas, que no podía casi ni moverse, porque tenía, no sé cómo se llama en español, la columna, los discos en la columna se habían movido, no sé, whatever. No. Ok, no importa. Era incapaz de moverse. Y el Señor lo sanó. Habían unos milagros tremendos. Es que no hay palabras, era impresionante. Teníamos fe para todo. Hasta el día que tuvimos visita de unos payos alemanes que nos dijeron que como nosotros creíamos en Jesucristo no era correcto. Y nosotros inocentemente dijimos, no, entonces, ¿qué es lo que hacemos mal? Y nos dijeron, no es una buena doctrina la que tenéis. Y nosotros decimos, ¿qué es eso, doctrina? Y nos dijeron, eso de hablar en nuevas lenguas, eso ya no existe. Yo me acuerdo que le dije al misionero, no, por casualidad yo sí hablo en nuevas lenguas. Y eso de las profecías y de orar por los enfermos, eso ya no es necesario. Eso era para los tiempos antiguos.
¿Sabes qué? Ese hombre, lamentablemente, sin querer, nos envenenó y paralizó toda la obra. Pues lo paralizó todo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo luego envió a un verdadero siervo de Dios, un predicador. Hasta hoy me acuerdo del nombre en gitano, Glatza. Un hombre impresionante de Dios, impresionante. Glatza. Hace más de un año se fue con el Señor. Con un poder, con una fuerza. Era un gigante, era un animal. Era impresionante ese hombre. No te puede... Y ahora sujétate. ¿Sabes lo más sorprendente? Era analfabeto. Era analfabeto. Pero le habían regalado unos cassettes, cintas antiguas con la Biblia. Y se habían memorizado el Nuevo Testamento en la mente. Y casi completamente lo sabe de memoria. Y el poder de Dios estaba con ese hombre. Yo me pregunto hoy en día, ¿dónde está ese poder? ¿Qué ha pasado? Lo que pasó fue que en un tiempo de ayuno, yo le hice al Señor esa pregunta. Señor, ¿dónde está el poder del Nuevo Testamento? Esa unción del Espíritu Santo que sana toda enfermedad, que echa fuera todo demonio, que multitudes se salvan. Y en un tiempo de ayuno, el Señor tocó mi corazón y me habló a mi corazón. Me dijo, ¿sabes cuál es la razón? La razón es porque no predicas lo que predicaba Jesucristo y no predicas lo que predicaba el apóstol Pablo. Yo dije, Señor, por favor, enséñame a qué te refieres. Y el Espíritu Santo dijo, Jesucristo predicaba el reino y el apóstol Pablo predicaba la gracia. El Espíritu Santo puso en mi corazón que todo lugar que no hable del reino de los cielos y de la gracia de Jesucristo y de la persona del Espíritu Santo no es una iglesia, es una sinagoga, sin poder, sin fuerza. Y yo decidí regresar al mensaje de Jesucristo y al mensaje del apóstol Pablo. El mensaje de Jesucristo era el reino y el mensaje sobre Jesucristo era la gracia. Queridos, quiero deciros de todo corazón, hoy todavía Jesucristo hace milagros. Hoy todavía puedes resistir a los demonios con el poderoso nombre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo. Cantando, alabando, adorando a Dios, la atmósfera cambia. Queridos, no temas, no temas. Lucha la buena batalla de la fe. Antes o después habrá un rompimiento. Nadie te dijo que iba a ser fácil, porque la fe no hace las cosas fácil, pero sí posible. La fe hace las cosas posibles.